Muy buenas, señores. Bueno, vamos a empezar a meternos en materia con lo que son los dos supuestos clones de 1Million, tanto de Aldi como de el grupo supermercados Lidl. Tengo sentimientos encontrados con ellos con respecto a lo que se supone que debe de parecerse en principio, porque los derroteros van por otro lado, tanto en la una como en la otra. Entonces me quedo como muy paraete al respecto de lo que olfativamente me transmite. Bien, dicho todo esto y por poner un poco más en contexto la situación, 1Million, concentración Eau de Toilette, la primera, la iniciática, año 2008, con las siguientes notas que voy a leer del tirón: pomelo, menta y mandarina. Es la salida, por supuesto. Luego, si esto vuelve a su ser, si vuelve a su ser, tenemos en el corazón notas especiadas, rosa y canela. En el fondo, ámbar, cuero, pachuli y notas amaderadas. Vamos a empezar, como siempre o casi siempre, a la izquierda la de Saphir, fabricante Saphir, supermercados Aldi, La Cura, está La Cura Black, y a la derecha Bellini Eau de Parfum también, las dos, ambas dos concentración Eau de Parfum. Bellini, esta se llama concretamente One Fragrance, es que más claro que el agua y ya imposible. Esta, por ejemplo, tiene la fabricación alemana y esta otra es de fabricación española. Saphir, sumamente conocidos ya pues por el tema de los clones. Bien, vamos a ver, y aquí sí que tengo que hacer ya directamente un enfrentados, porque es que no se parecen a la original. Lo siento, no se parecen. Tienen un rollo, voy a ponerme a cada una en su mano para no liarme. Tienen un rollo cada una distinto, y además distinto a 1Million. ¿Qué es lo que posiblemente pudiera haber aquí en medio de todo esto con respecto al diseño de ambas dos fragancias? Pues que a lo mejor sea Frankenstein. Quiero decir, cualquiera de las variedades o vertientes de 1Million pueden haber sido clonadas, entre comillas, y llamarse pues Black por un lado y One Fragrance por otro, sin que sean la iniciática de, pues efectivamente, el año 2008, concentración Eau de Toilette. Es que la verdad es que, para ser franco, es que no se parecen. O sea, hueles 1Million Eau de Toilette y a mí no me da olor a esto. Entonces te quedas como muy pensando la situación. Esta, por ejemplo, La Cura, lo que tenemos con ella es que cuando hace el secado, se mantiene mucho más dulce, está mucho más dulce que Bellini. Ojo, cuidado, Bellini es más cara y son 75 mililitros. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Esta se queda más dulzona en piel, puede recordar ligeramente más a 1Million Eau de Toilette, pero de verdad que no. Esto es que no. Y Bellini es todo lo contrario. Endulza, pero endulza de una forma absolutamente ambarada. Se ambara por completo la fragancia y se vuelve más gustosa, al menos para mí. Tengo que ser muy franco. A mí este tipo de fragancias, ya lo sabéis, no me gustan. Esta genética semi-pseudo dulce, ambarada por este sitio y endulzada vainillísticamente, toronjísticamente por otro, me cuesta mucho. Son fragancias destroyer, quiero decir. Ponéroslas para que sufran, para reaplicaros sin miedo, si os gustan este tipo de fragancias, cuidaete. Yo, por cierto, pues ya sabéis que desafortunadamente, como van a terminar ambas dos de lo que tengo reseñado, efectivamente yo lo sabía, o son las que menos me gustan, pero es porque no van conmigo para nada, para nada. Entonces, si os gusta 1Million y os gustan esos dejes, pues ya cogéis y
tiráis por una vertiente o por otra. Yo, en mi análisis, os digo claramente que One Million ni de lejos, bueno, sí, de lejos sí, porque puede parecerse un poco, pero no vais a sentir las notas de canela en ninguna de las dos. Sí que vamos a tener maderas, tonos que son ligeramente avainillados, dulzones, pero claro, tenemos una evolución completamente distinta. A mí me ha sorprendido sobre todo Black en el sentido de que digo, ostras, Saphir lo tiene que haber clavado. Pues no lo ha clavado tanto. Saphir no lo ha clavado tanto aquí. Yo no sé si es que se ha mantenido, que se ha querido alejar de la formulación original y han hecho un clon, pero es que en esta tenemos exactamente lo mismo. Luego no son fragancias ambas dos proyectonas, es que se pueden poner perfectísimamente a la par, pero a la par, de verdad, lo digo en serio. O sea, son fragancias que como mucho sí que son... Esta es muy alcohólica, ¿eh? La cura es súper alcohólica. Va a proyectar muchísimo más durante los primeros 5 minutos, 10. Muchísimo más. Se evaporan los alcoholes muy rápido, pero te pega un trayazo de alcohol que te tira de espaldas. Con lo cual vas a tener los 2 metros seguros. Seguros. Esta no. Esta es otra cosa. Y además, esta Bellini también es un producto vegano. Y viene en la caja, si miráis en el lateral, que la tengo aquí al lado, miráis al lateral y tenemos la certificación de producto vegano. O sea que por aquí le gana un poco más a lo que es efectivamente Black. Si estáis buscando un producto vegano, más natural, que no sea tan invasivo a nivel de la piel, etcétera, etcétera. Ninguna de las dos son invasivas, no es One Million, que esto One Million te la echas y Dios mío de mi vida, esa super mega estela que la hueles por todos sitios en su versión de toilette inicial. Eso era un cantazo, estas no, estas se quedan muy próximas, enseguida se quedan muy próximas y como mucho a la tercera o cuarta hora tenéis que reaplicar en piel. Estoy hablando de piel, en ropa os duran 6 horitas, pero se queda muy suavito, ¿vale? No son fragancias hiper mega proyectonas ni que tengan una duración excesiva, pero vamos, es que ni por asomo. Por eso digo que ir sopesando muy mucho porque esto es de trayazo. Sin embargo, pues por ejemplo, mirad lo que os digo, las dos de Aqua di Gio me las estoy zumbando, las estoy gastando, no las estoy usando como fragancias de ambientador, ni para echarlos a las mantas, a las jarapas y todo esto para los perretes y tal, nada, nada, nada. Me las estoy aplicando, estas no. Yo sé que estas se van al coche para ambientador, vete a saber dónde terminarán, pero no me las voy a atizar porque no me gustan. Pero si gustáis de este tipo de fragancias, os puedo garantizar que merecen mucho, mucho la pena. El inconveniente, que a pesar de ser concentraciones o de parfum, pues hay que reaplicar. Y como mucho, ya digo, 3-4 horas y plum, 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 otra vez. Por eso digo que son ideales para trabajos donde se sufre, se suda. Y se suda mucho. Sudar con lo que queráis, básicamente. Edades las que queráis, no están marcadas por la edad de que sean más juveniles, más viejunas, ni nada de esto. Esto lo aplicáis cuando os venga la real gana, la disfrutéis y chimpum, sin más historias. Yo creo que poquitas cosas más. Evidentemente nos olvidamos de las bodas, bautizos y comuniones, por Dios, esto no sirve para eso. Esto es la típica fragancia de batalla para salir a triunfar en el trabajo y donde sea. Ya está. Estos son fragancias de currantes. Estos son fragancias para los currantes. Y me da igual en lo que se trabaje. Es decir, voy a trabajar y escucharme. Quiero leer bien, pero tampoco quiero ir con fragancias de 400 ni de 600 euros. A tomar viento, que hay que ahorrar un poco. Que estamos en crisis, ¿no? Pues ya está. Así que estas dos maravillosas y fantásticas. En una tenemos todo lo bueno de que está hecho por Saphir. En esta tenemos tecnología alemana y además es vegana. Esta no, esta es destructiva. Esta es destructiva, esta no es vegana, pero aquí tenemos naturalismo puro y duro. Señoras y señores, que no le voy a dar más vueltas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad pues lo de siempre, suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Y ya sabéis que todos los días que no hay vídeo, hay directo, en principio, si no me tomo un descanso. Y luego los directos están en Orgaztalk. Los días que aquí no hay directos, es decir, los días de vídeo que son, vuelvo a repetir, miércoles, viernes y domingo, miércoles, viernes y domingo en Orgaztalk directo, porque aquí no van a haber directos
sí hay vídeos. Dios mío de mi vida, estoy que me asfixio porque no quiero ni sonarme la nariz, porque si no puedo montarla muy barda porque se forma aquí la de Dios en Cristo. Tengo un trancazo que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, sí os lo podéis imaginar si veis los directos, porque en los directos no paro de sonarme. Estoy que fallezco. Nos vemos. Auf Wiedersehen. Es que si no voy a hacer un vídeo podcast y tampoco es cuestión de eso. Chao.